Sí, capítulo, segunda de Corintios, capítulo 5, 13 al 21. Porque si estamos locos, ¿es para quién? Para Dios. Amén. Todo aquel que ha recibido al Señor Jesús para el mundo será una tremenda y total locura. Segunda de Corintios capítulo 5, 13. Y si somos cuerdos, es para ustedes, nuestros hermanos. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros que ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, hablando al Señor Jesús como persona, sin embargo ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿En quién estaban los pecados perdonados de la mujer samaritana? En el Señor. En el Señor. El Señor estaba recogiendo pecados en el mundo. Pecados y enfermedades. Pecados y enfermedades. ¿Para llevarlo a dónde? La cruz. A la cruz. Bendito Señor. Y dice aquí la palabra que Dios estaba en el Mesías, reconciliando al mundo consigo mismo, o sea, con el Padre, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el testimonio de quién? De los apóstoles. A ellos le decía, nos ha encomendado a nosotros, decía San Pablo. ¿Quién eran nosotros? Los apóstoles. La palabra de la reconciliación. Por eso que San Pablo y los apóstoles fueron por cada lugar entregando esta palabra. Ellos decían, no, a nosotros nos ha entregado el Señor esta palabra. Nos ha sido encomendado, gloria al Señor, a cada uno de nosotros en este ministerio apostolar, la palabra de reconciliación. Nosotros, hermanos, decía San Pablo, venimos a llevarlos a reconciliación con el Padre. Por tanto, los apóstoles somos, dice, embajadores del Mesías. ¿Quiénes eran los embajadores del Mesías? Los apóstoles. Los apóstoles. Como si Dios rogara por medio ¿de quién? Por medio ¿de quién? De los apóstoles. Nosotros. Dice él, hablando San Pablo, dice, por medio de nosotros. O sea, los apóstoles eran los embajadores. Los apóstoles eran el instrumento por medio de quien Dios rogaba a través de ellos. Eso dice la Escritura. Claramente lo dice. ¿En nombre de quién? En nombre del Mesías os rogamos. ¿Quién decía eso? Los apóstoles otra vez. ¿Qué decían ellos? Reconcíliense con Dios. Otra vez.
O sea, el mensaje era de los apóstoles para el pueblo. El mensaje nos ha sido encomendado a nosotros. El ministerio apostolar, el ministerio apostólico, reconcíliense con Dios. Nos ha sido cartas como embajadores de que ustedes se reconcilien con el Señor. Hoy muertos esos hombres, la palabra habla por ellos y nos pide lo mismo. Ya no hay más apóstoles. Ya no hay más apóstoles. Somos discípulos. Somos discípulos. A su nombre. Que seguir el ejemplo de ellos. Y seguir el ejemplo de estos apóstoles que nos dicen, nos ha sido encomendada esta palabra. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Como si el Mesías rogara por medio de nosotros, en nombre del Mesías, del que murió, del que derramó su sangre por ustedes, reconcíliense con Dios. Ese era su mensaje. La carta escrita a Tito. Dile a mis hermanos, reconciliados con Dios. Pero lo tienes que presentarle a Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. A su nombre, hermano. Qué impresionante lo que dice San Pablo, ¿no? Tremendo, ¿no? Dice que ellos son los embajadores. Ya a ellos les fue encomendado. Y que el Señor, como si rogase por medio de ellos, nos demanda a nosotros reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. A su nombre la gloria. Primera de Pedro 18:23. Está en su librito también. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir. Ojo. Por eso nos dice que somos de una semilla incorrupta. Aquellos que Él llama, aquellos que les dice que son una nueva criatura, sabiendo que fuiste rescatado. Primera de Pedro 18. Primera de Pedro capítulo 1, 18-23. Sí, mi hermana. Gracias. De vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles, como oro, plata, sino con la sangre preciosa del Mesías. A su nombre, gloria. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en los hombres. Así dice, sean en Dios. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes y mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Para que vuestra fe, vuestra confianza, vuestra obediencia, vuestro servicio y esperanza sean en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria.
Que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas. Por la obediencia, ¿a quién? A la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amémonos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo que renacidos, vueltos a nacer, no de una semilla corrupta, sino incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire que la palabra de Dios es una semilla incorruptible. Dice, siendo renacidos o vueltos a nacer, no de una semilla corrupta, de la mujer samaritana hablamos anteriormente, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A su nombre, gloria al Señor. Una simiente incorruptible. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2, 4. Hay una simiente corrupta, sí, la simiente corrupta de donde vinimos. Pero hay una simiente incorrupta, la que el Señor nos quiere dar. Y esa semilla incorruptible es la que la palabra nos da identidad. Vemos que esta mujer tenía un problema aquí. Le dijo, mujer, dame de beber. Y esta mujer tenía una semilla de odio. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Si judíos y samaritanos no se hablan. Había una semilla corrupta, ¿verdad? Odio, resentimiento, ¿verdad? Había violencia, fricción. Y el Señor estaba tratando de sacar esa semilla, desarraigar esa semilla de odio dentro de esta mujer. Y le dice, si conocieres el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. A su nombre, gloria. Qué bueno que esta mujer dejó que la semilla perfecta cayera a su corazón. A su nombre. Se olvidó del odio, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 4. Dice, amados, ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Proceso. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Dios santo, seremos semejante a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, todo aquel que comete pecados, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. 8, por favor. Y sabéis que el pecado apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. El que practica el pecado es del mal. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido, escuche, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Porque la semilla, la simiente de Dios, la palabra permanece en él. Y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia
y que no ama a su hermano, Dios santo bendito, no es de Dios. ¿No es su nombre? Sencillo, hermano. Conversión. ¿Tenemos que llegar a esto? Sí, por el Espíritu Santo. Judíos y samaritanos no nos hablamos entre sí. Desde que el Señor llegó, digo, yo soy judío. Y yo estoy hablando contigo. Dice, la simiente, no simiente corrupta. Esta mujer tenía odio porque le habían inculcado el odio, le habían sembrado el odio, le habían sembrado maldad en su corazón. Pero ella quería agradar a Dios. En esa manera no podía hacerlo. Y ella no podía refrenar su carne o su vida, hermano, teniendo oportunidad de vivir como a ella le parecía. Hasta que vino el Salvador y le dijo, dame lo que tienes. Yo quiero hacerte libre. Dame lo que te aflige, yo quiero hacerte libre. Le ofreció la esperanza de ser rescatada. Gloria al Señor, dio una vida corrompida en la que ella estaba. Y encontramos que el Señor le quitó esa herida entre judíos y samaritanos. Yo creo que esta mujer desde ese momento empezó a amar a sus hermanos judíos. Y lo dejó de ver como enemigos. Vaya a primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 al 21. Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece. Muy bien has dicho, mujer, el marido que tienes no es tu marido, porque 5 maridos has tenido. Ay, mamita. Ay, Señor. Decía la mujer samaritana. ¿En qué problema me metí con este hombre? Ya no podía salir de ahí. Pero qué bueno que dejó ser ministrada por el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, 18 al 21. Entonces tenemos aquí la palabra y le voy a recordar antes de entrar a este versículo. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Esta lucha que tenía el samaritano y el judío era una obra del diablo. Era una obra perversa de odio, de matanza, de muerte hasta el día de hoy. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer esas obras del diablo. A su nombre, gloria. A su nombre. Gloria. Todo el que es nacido de Dios, mire, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la semilla de Dios permanece en él. O sea, habla de que una semilla que nos ha hablado tiene que permanecer en nuestro corazón, en nuestro interior. Esa semilla que nos da tiene que permanecer. Quiere decir que en algún momento esa semilla deja de permanecer. Y algo pasa con nuestras vidas. Algo pasa con nuestros corazones. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Sentado. Primera de Juan, capítulo 5, 18, 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, dice el apóstol San Juan. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero.